En los últimos 40 años, Argentina ha destruido 4 signos monetarios, aniquilando la capacidad de ahorro y destrozando el poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos. Uno de los flagelos que más se sostiene a lo largo de la historia argentina es el de la inflación que históricamente ha sumido en la pobreza a millones de argentinos, hipotecando su progreso y el de las generaciones por venir. Aunque este parece un fenómeno muy actual, lamentablemente en nuestro historial económico hubo muchos momentos de tensión monetaria como las anteriormente nombradas. La inflación en Argentina jamás discriminó ideologías o partidos políticos. Militares, radicales y peronistas jugaron y juegan pulseadas históricas en las cuales los únicos perdedores son los trabajadores y los pobres. La actual escalada inflacionaria que a diario hace perder el poder de compra de los billetes emitidos por el Banco Central llevó al topo de la historia a indagar sobre los billetes más inflacionarios de la historia argentina. Sin más preámbulos, comencemos. 1. 1.000.000 de pesos, ley 18.188, el día que todos fuimos millonarios. En el año 1981 la junta militar que gobernaba el país decidió hacerle frente a la inflación que por aquel entonces crecía un 1% diario, con el lanzamiento de uno de los mayores papeles de mayor denominación de todos los tiempos en el mundo. Pero lamentablemente la trágica cómica anécdota de ser millonario los argentinos nos duró muy poco, ya que, a poco tiempo de entrar en circulación este millonario billete, en tan solo 48 meses pasó a valer menos de $1.500 pesos en términos real, dando así paso a su desmonetización total en 1985, cuando prácticamente había perdido el 100% de su valor real. 2. Del peso ley 18.188 al peso argentino. Luego del fin del peso ley 18.188 y su famoso billete millonario, se reemplazó por una nueva moneda que buscó estabilizar las altas variaciones de precios y facilitar las transacciones diarias. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Dadas estas circunstancias, el gobierno militar de turno atacó el problema de la inflación creciente con la edición de un nuevo billete, es por eso que se dio paso al peso argentino. El billete de mayor denominación fue el de 10.000 pesos argentinos, el cual tuvo su fecha de emisión en abril de 1985, para que luego de 39 meses, en julio de 1988, tras una inflación promedio de 650%, perdiera también el 100% de su valor real original. 3. 500.000 australes. Ya con Raúl Alfonsín y la vuelta de la democracia, en 1985 hubo otro cambio de moneda, el popularmente conocido austral. En ese entonces el billete de mayor denominación fue el de 500.000 australes, el cual tuvo su primera emisión en noviembre de 1990 y con una fecha de desmonetización en enero de 1993, es decir que en 27 meses el austral perdió la totalidad de su valor. La pérdida del billete de mayor denominación del país solo es una muestra del deterioro que genera la inflación en todos los elementos de la economía. Al derrumbe de más del 90% del poder adquisitivo de este billete se suma que el gobierno, ante la escalada de precios, solo usa la herramienta del cambio de serie y diseño del papel moneda. Es como si nos gobernaran artistas y diseñadores de imágenes. Todos unos creativos, estos señores. 4. 1.000 pesos hoy. Este drástico recorrido histórico nos trae hasta el presente, en el cual el billete de 1.000 pesos es el de mayor denominación en circulación, el cual se emitió en noviembre del 2017. Entonces tenía el valor equivalente a $51,87 americanos. Ahora, con una serie renovada, su capacidad de compra se redujo a menos de $3,7 americanos en los segmentos financieros y a poco más de $4 americanos, para el cupo mensual de compra de $200 americanos para ahorro. Durante los últimos 100 años, la tasa de inflación promedio en Argentina fue del 105% anual, siendo el máximo histórico de 3.079% en 1989. Una locura. El país de las espigas doradas, de las tierras fértiles, de la capacidad de alimentar, según los dichos, a 400 millones de personas, no puede servir una buena mesa a sus habitantes que hoy en día el asado se ha convertido en una historia que pocos pueden rememorar algún que otro domingo al mes. Argentina, por sus características, no debería existir la carencia alimentaria y, por ende, la pobreza. Pero como dijo un conocido político contemporáneo, pasaron cosas.
Si te gustó el vídeo te invitamos a que te suscribas y nos dejes un me gusta. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.